Imagina por un momento la transformación profunda que vivió Juan, un joven pescador lleno de ímpetu, apodado Hijo del Trueno por su temperamento vehemente. Pero al encontrarse con Jesús, su vida comenzó a cambiar. Jesús no solo lo llamó a seguirlo, sino que también lo transformó en el apóstol del amor, un discípulo cuya vida sería un reflejo de la paciencia, la misericordia y la gracia divina. Esta transición de ser alguien impulsivo, conocido por su actitud impetuosa, a convertirse en el discípulo más cercano al corazón de Jesús, es un verdadero testimonio del poder del Espíritu Santo y la obra redentora de Dios en la vida de aquellos que se entregan a Él. Cuando miramos la figura de Juan, vemos a alguien que inicialmente, como muchos de nosotros, buscaba el lugar de honor en el reino de Dios. En varias ocasiones, Juan y su hermano Santiago pidieron a Jesús que los pusiera a su lado en su gloria. Marcos 10:37. Sin embargo, el camino de la fe no es como pensamos al principio. Es un camino de humildad, de servir a los demás, de aprender a amar de la manera en que Jesús nos ama. Juan, en su juventud, era impulsivo, pero al caminar con Jesús, sus deseos fueron refinados por la gracia y el discipulado. Así, este joven, que en un principio parecía tener poca paciencia y mucho fuego, se convirtió en un hombre que entendió que el amor era la esencia misma de la vida cristiana. A lo largo de su caminar con Jesús, algo impresionante sucedió. El amor de Dios lo alcanzó tan profundamente que su corazón, una vez tan lleno de ira y pasión descontrolada, fue transformado en un lugar de paz y misericordia. Juan pasó de ser uno de los hijos del trueno a ser el apóstol del amor, una figura fundamental en la predicación cristiana, destacando que la verdadera fe no solo es creer, sino vivir según el amor de Dios. Este amor se reflejaría en todos los textos que más tarde escribiría: el Evangelio de Juan, sus 3 epístolas y el Apocalipsis. En su vida, Juan demostró que no se trata de ser un hijo del trueno, sino de ser un hijo de Dios, modelado a través de la oración, el sacrificio y el seguir el ejemplo de Jesús. Como discípulos de Jesús hoy, podemos aprender de la vida de Juan que nuestra fe en Cristo no solo nos llama a conocer la doctrina, sino a vivirla día a día. La fe debe ser cultivada con paciencia y amor. Juan, al pasar por la escuela de Jesús, entendió que el verdadero poder de la fe no se encuentra en las victorias inmediatas, sino en la transformación del corazón. En su caminar, Juan entendió que sin la oración y la cercanía con Jesús no habría cambio real en su vida. Fue a través de la interacción constante con el Espíritu Santo y la práctica de la fe en su vida diaria que Juan alcanzó la madurez espiritual que hoy nos inspira. Pero, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra propia vida? Si alguna vez nos sentimos como hijos del trueno, llenos de impulsividad, es importante recordar que Jesús está en el proceso de transformarnos. La oración es el vehículo que nos lleva a esa transformación. Al igual que Juan, nuestra relación con Jesús, sostenida por la oración constante y la meditación en la Biblia Sagrada, nos permite dejar atrás nuestra naturaleza impetuosa y abrazar el amor que solo Dios puede darnos. Nos invita a seguirlo no solo en los momentos de paz, sino también cuando la tempestad nos amenaza. Jesús nos dice que, al igual que a Juan, nos quiere cerca, guiándonos hacia una vida de amor, compasión y verdadera fe. Así, la vida de Juan nos enseña que la verdadera transformación no llega de manera inmediata, sino que es un proceso continuo que requiere dedicación, oración y disposición para dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. La invitación es a no rendirnos, a seguir el ejemplo de Juan y a caminar con Jesús, permitiendo que Él nos transforme, como lo hizo con Juan, de un hijo del trueno a un verdadero apóstol del amor. Esta es la maravilla del Evangelio, amigos. Cuando nos acercamos a Jesús, Él hace cosas maravillosas en nosotros, transformándonos para llevar su luz al mundo. La escena de la crucifixión de Jesús es una de las más impactantes en la historia cristiana. En medio de un sufrimiento indescriptible, cuando todos los demás discípulos huyeron por miedo, Juan permaneció. Él no abandonó a su maestro,
incluso en los momentos más oscuros de la pasión de Cristo. La fidelidad de Juan, el discípulo amado, es un testimonio conmovedor de lo que significa realmente seguir a Jesús, sin importar las circunstancias. A través de esta fidelidad, Juan no solo mostró su amor y devoción a Jesús, sino también un ejemplo de lo que implica estar cerca de Él en los momentos de sufrimiento. Imagina lo que significaba para Juan estar allí, al pie de la cruz, mientras veía a su Señor sufriendo por el pecado del mundo. Él, que había pasado 3 años junto a Jesús, ahora lo veía pagando el precio por la salvación de todos, incluyendo a Juan mismo. Aunque Jesús estaba rodeado de burlas y dolor, Juan permaneció firme, sosteniendo una fe que, a pesar de la angustia, nunca vaciló. La Biblia Sagrada nos muestra que fue en este momento que Jesús, al mirar desde la cruz, confiaba a Juan el cuidado de su madre, María. «Mujer, he ahí tu hijo». Juan 19:26, dijo Jesús, y a Juan le fue encomendada esta tarea sagrada. Este acto no solo es significativo porque muestra la lealtad de Juan, sino también la confianza profunda que Jesús tenía en él. En medio de la agonía, Jesús aún pensaba en el bienestar de su madre y confiaba en Juan para cuidar de ella. La confianza de Jesús en Juan refleja la relación única que ambos compartían. Como discípulo cercano, Juan había aprendido a depender completamente de Jesús, y ahora, en el último momento, Jesús lo elige para cumplir una misión vital. Para nosotros, la imagen de Juan permaneciendo en la cruz puede ser un desafío. A veces, en nuestra vida diaria, cuando las dificultades llegan, nuestra fe tiembla. Sin embargo, Jesús nos llama a estar con Él incluso en los momentos de sufrimiento. Nos invita a permanecer, a no huir, a no dejarnos llevar por el miedo o la incertidumbre. La oración es la manera en la que nos mantenemos firmes en nuestra fe. La fidelidad de Juan nos enseña que incluso cuando el camino parece oscuro y sin esperanza, podemos confiar en que Jesús está con nosotros, dándonos la fuerza para seguir adelante. Cuando enfrentamos pruebas, podemos recordar a Juan, el discípulo que no se dejó mover por las adversidades. Él fue el único que no abandonó a Jesús, y su ejemplo nos enseña que la verdadera fe no se trata solo de estar presentes en los momentos de gloria, sino también en los momentos de dolor y sacrificio. La oración, el refugio en la presencia de Dios, nos fortalece en esos momentos, así como fortaleció a Juan para estar allí, bajo la cruz, sosteniendo una fe inquebrantable. A lo largo de nuestra vida, Jesús nos llama a ser como Juan, discípulos leales que permanecen con Él, incluso cuando las circunstancias nos invitan a huir. La cruz, lejos de ser un obstáculo, es el lugar de la salvación, el lugar donde se demuestra el verdadero amor. Y, como Juan, estamos llamados a estar allí, junto a Jesús, para ser testigos de su sacrificio y para recibir de Él la vida eterna. La historia de Juan es, en muchos aspectos, una historia de transformación. Su encuentro con Jesús fue, sin lugar a dudas, un punto de inflexión en su vida. Aunque inicialmente Juan siguió a Juan el Bautista, quien preparaba el camino para el Mesías, no fue hasta que escuchó las palabras «He aquí el Cordero de Dios», que algo cambió profundamente en su corazón. En ese momento, Juan no solo vio a Jesús como un líder o un maestro más, sino como el Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. Este encuentro no fue superficial, fue un encuentro que caló profundamente en su ser, cambiando su visión del mundo y de su propósito en la vida. La Biblia Sagrada nos dice que Juan, junto con su hermano Santiago, fue uno de los primeros en seguir a Jesús. Aunque ya había sido un discípulo de Juan el Bautista, el momento en que vio a Jesús por primera vez, sus palabras y su mirada le ofrecieron una revelación que no pudo ignorar. Este encuentro fue la semilla de una transformación que solo se podría comprender a través de la fe. Juan dejó todo lo que conocía, su familia, su trabajo y su vida cómoda como pescador, para seguir a Jesús. Y esa fue solo la primera de muchas transformaciones en su vida. En ese instante, Juan fue tocado por la gracia de Dios.
Lo que empezó como una simple acción de seguir a un líder se convirtió en un llamado divino a ser transformado por completo. Este fue un milagro en sí mismo, un milagro que no se dio en un instante de curación física, sino en un cambio de corazón. Como todos nosotros, Juan tenía sus imperfecciones, su carácter impulsivo, su deseo de ser grande en el reino de Dios, pero el encuentro con Jesús transformó todos esos deseos humanos en algo más puro. El deseo de amar como Jesús amaba, de servir como Él sirvió. La oración y la intimidad con Jesús permitieron que ese cambio sucediera. El Espíritu Santo obró en su vida, moldeándolo para ser el hombre de fe que sería. Es en este encuentro transformador donde comienza la verdadera fe, una fe que no se limita solo a un conocimiento intelectual de Jesús, sino que se experimenta en lo más profundo del corazón. ¿Cómo podemos nosotros, como seguidores de Cristo, vivir este tipo de encuentro? La respuesta está en la oración y en buscar un encuentro personal con Jesús a través de las Escrituras, como lo hizo Juan. La lectura de la Biblia Sagrada y la meditación en la vida de Jesús nos permite tener esos momentos transformadores en los cuales Dios habla a nuestro corazón, nos muestra nuestras debilidades y nos llama a un nivel más profundo de fe y obediencia. El encuentro de Juan con Jesús también nos enseña que la verdadera transformación no depende solo de nosotros, sino de la gracia divina. Es el Espíritu Santo quien nos capacita para cambiar, para dejar atrás nuestras antiguas formas de pensar y de vivir. Cuando nos encontramos con Jesús, no solo vemos un hombre sabio o un profeta, sino al mismo Dios hecho carne, el Salvador que vino a cambiar nuestras vidas para siempre. La fe es el vehículo que nos permite experimentar esa transformación, y la oración es la puerta por donde podemos acercarnos a Él. Como cristianos, debemos tener la misma disposición que Juan para seguir a Jesús, para ser transformados por Él. Cuando nos entregamos en oración y buscamos una relación más profunda con Él, algo milagroso ocurre. Nos volvemos más como Él, reflejando su amor, su gracia y su paz. Es un proceso continuo, pero cada encuentro con Jesús nos acerca más a la persona que Dios quiere que seamos. Juan fue testigo de esta transformación y a través de su vida nos invita a vivir de la misma manera. Juan, el discípulo amado, no solo es conocido por su cercanía a Jesús, sino también por su contribución literaria a la fe cristiana. Él fue el autor de uno de los evangelios más profundos y teológicamente ricos, el Evangelio de Juan, además de 3 epístolas y el Apocalipsis. Estos escritos han sido fundamentales para la comprensión de la naturaleza de Jesús, el amor de Dios y el propósito de la vida cristiana. A través de sus palabras, nos ha dejado una base sólida sobre la que podemos construir nuestra fe, pero lo que hace tan especiales los escritos de Juan es su enfoque en el amor, en la divinidad de Cristo y en la revelación del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan es único en su estilo. Mientras los otros evangelios se centran en los hechos y milagros de Jesús, Juan se enfoca profundamente en su divinidad, en su relación con Dios Padre y en su misión de redención. En este evangelio, Juan nos presenta a Jesús no solo como un hombre sabio, sino como el Verbo hecho carne, la luz del mundo. Juan 1:14. Estas palabras, inspiradas por el Espíritu Santo, no solo nos narran la vida de Jesús, sino que nos revelan su identidad divina y su propósito eterno, darnos salvación y vida eterna a través de Él. Las 3 epístolas de Juan, por otro lado, están profundamente ancladas en el amor. En sus cartas, Juan nos exhorta a amarnos unos a otros como Cristo nos amó, recordándonos que el amor no es solo un sentimiento, sino un mandato divino. 1 Juan 4, 7, 8. La famosa afirmación, Dios es amor, San Juan 4, 8, nos invita a vivir en el amor, entendiendo que nuestra relación con Dios está definida por la capacidad de amar a los demás. Juan nos muestra que la verdadera fe se manifiesta en nuestras acciones, especialmente en la manera en que tratamos a aquellos que nos rodean. Es en el Apocalipsis, sin embargo, donde vemos la profunda revelación que Juan recibió de parte de Jesús. A través de visiones impresionantes y símbolos,
Juan nos muestra el triunfo final de Cristo sobre el mal, la instauración de un reino eterno de paz y justicia. La figura de Jesús resucitado, glorificado y como juez del mundo, nos da esperanza y nos anima a mantener nuestra fe en tiempos de persecución y adversidad. Es un llamado a la perseverancia, a la paciencia y a la esperanza en el poder de Dios para traer la salvación a todos los que creen. Ahora bien, ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas a nuestra vida diaria? La lectura de los escritos de Juan nos invita a reflexionar sobre nuestro amor hacia los demás y nuestra comprensión de la divinidad de Jesús. Nos desafía a vivir no solo como seguidores de Cristo, sino como personas que reflejan su luz y su amor en cada acción que tomamos. La oración, al ser un medio por el cual nos acercamos a Dios, también debe ser un espacio en el que podamos meditar sobre estas palabras. Al hacerlo, podemos permitir que el Espíritu Santo nos guíe y transforme, tal como lo hizo con Juan. Juan nos dejó un legado literario y espiritual que sigue iluminando a la Iglesia hoy. A través de sus escritos, podemos entender más profundamente la naturaleza de Dios, el propósito de la vida cristiana y la esperanza que tenemos en la salvación que nos ofrece Jesús. Al seguir sus enseñanzas, somos llamados a ser transformados por el amor divino y a vivir una vida que refleje ese amor en todas nuestras relaciones. La relación entre Juan y Jesús fue más profunda y única que la de cualquier otro discípulo. Juan no solo estuvo presente en muchos de los momentos claves de la vida de Jesús, sino que de una manera especial fue testigo de momentos íntimos en los que Jesús reveló su gloria y su humanidad de manera singular. Jesús, en su infinita sabiduría, eligió a Juan para compartir estos momentos transformadores, invitándolo a estar más cerca de él que a los demás. La cercanía de Juan con Jesús es un testimonio del tipo de relación que todos podemos tener con Cristo, una relación profunda, personal y transformadora. Uno de los momentos más reveladores fue cuando Jesús se transfiguró en el monte, un evento que podemos leer en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. En ese momento, Jesús mostró su gloria celestial, y Juan fue uno de los pocos elegidos para estar allí, junto con Pedro y Santiago. Mateo 17:1-3. Este momento de transfiguración no solo fue un espectáculo visual, sino un evento profundamente espiritual. Jesús, en su divinidad, permitió que Juan y los otros discípulos pudieran ver un destello de su gloria eterna. Este momento marcó un antes y un después en la vida de Juan, pues le permitió entender la naturaleza divina de Jesús de una manera que pocos pudieron experimentar. La cercanía de Juan con Jesús también se manifestó en la última cena. El Evangelio de Juan nos cuenta que, mientras Jesús compartía la comida con sus discípulos, Juan se reclinaba sobre su pecho. Juan 13:23. Esta imagen es profundamente significativa, pues refleja una relación de intimidad y confianza. En un momento en el que Jesús iba a ser traicionado, abandonado y finalmente crucificado, Juan estaba cerca, mostrando su lealtad y amor por el Maestro. Esta cercanía física simboliza la cercanía espiritual que todos los cristianos estamos llamados a tener con Jesús. Al igual que Juan, debemos acercarnos a Él en oración, en momentos de intimidad, para escuchar su voz, sentir su presencia y ser transformados por su amor. No menos importante fue el momento en el que Jesús oró en el huerto de Getsemaní antes de su arresto. Aunque los demás discípulos se quedaron dormidos, Juan fue uno de los que estuvo más cerca durante ese momento de agonía, cuando Jesús oraba fervientemente a Dios Padre, pidiendo fuerza para enfrentar el sacrificio que venía. Este momento también refleja la cercanía de Juan con Jesús en los momentos más difíciles, aquellos en los que la humanidad de Jesús se mostró más intensamente. Al igual que Juan, todos somos llamados a estar cerca de Jesús, no solo en los momentos de alegría, sino también cuando enfrentamos nuestras propias pruebas y dificultades. La vida de Juan nos muestra que la cercanía con Jesús no es solo una cuestión de estar físicamente cerca, sino de tener una relación profunda y personal con Él, una relación que se cultiva a través de la oración,
el estudio de la palabra y la obediencia a su llamado. La relación de Juan con Jesús fue una que trascendió las barreras del tiempo, de los sufrimientos y las alegrías. A través de esta relación, Juan llegó a entender lo que significa vivir una vida de fe, de amor y de devoción a Dios. Juan, a lo largo de su vida, pasó por un proceso de maduración espiritual que es muy relevante para nosotros hoy. Al principio, como joven impulsivo, uno de los hijos del trueno, junto con su hermano Santiago, Juan tenía una visión muy humana del reino de Dios. Quería estar cerca de Jesús en gloria, buscando un lugar de honor junto al Maestro. Marcos 10:37. Pero, como todos nosotros, Juan tuvo que aprender que el discipulado cristiano no se trata de ambiciones personales, ni de buscar reconocimiento, sino de humillarse, de servir a los demás y de seguir el ejemplo de Jesús en su sacrificio y amor. Recuerdo que cuando los discípulos le pidieron a Jesús que descendiera fuego del cielo para consumir a los samaritanos que no les recibían, Lucas 9:54, Jesús les reprendió amablemente, mostrándoles que el corazón de Dios no es vengativo, sino lleno de misericordia. Este episodio revela que, en su juventud, Juan aún no comprendía completamente la naturaleza del reino de Dios, pues pensaba que la justicia de Dios debía ser inmediata y visible. Pero este tipo de actitudes fue transformándose a lo largo de su vida, conforme su relación con Jesús se profundizaba. El proceso de maduración espiritual de Juan es un ejemplo claro de cómo todos, independientemente de nuestro carácter o temperamento, somos llamados a crecer en la fe. En el caminar con Cristo, aprendemos a poner a un lado nuestros deseos egoístas y a adoptar una mentalidad de servicio. Al principio, Juan deseaba la gloria terrenal, pero con el tiempo, a través del discipulado genuino y la oración, entendió que la verdadera gloria se encuentra en servir a los demás, en ser testigo del amor de Dios y en sacrificarse por los demás, como Jesús lo hizo por él. Juan no solo cambió su perspectiva sobre el reino de Dios, sino que llegó a entender que el amor es la fuerza que debe motivar todas nuestras acciones. Como discípulos de Jesús, todos enfrentamos este proceso de maduración. En ocasiones, nos encontramos buscando cosas que no son de Dios, persiguiendo objetivos que no están alineados con su voluntad. Pero, a medida que crecemos en nuestra fe y pasamos más tiempo en oración, en la lectura de la Biblia y en comunión con el Espíritu Santo, nuestras prioridades se alinean con las de Dios. Así como Juan pasó de buscar fuego para castigar a los samaritanos a ser el apóstol del amor, nosotros también somos llamados a madurar en nuestra fe, a dejar atrás nuestra naturaleza impulsiva y a abrazar una vida de servicio, humildad y amor incondicional. Este proceso de maduración espiritual también implica aprender a depender completamente de Dios y no de nuestras propias fuerzas. Al igual que Juan, debemos aprender a ser humildes y reconocer que todo lo que somos y todo lo que hacemos es por la gracia de Dios. Al darnos cuenta de nuestra incapacidad para salvarnos por nosotros mismos, descubrimos que la salvación solo viene a través de la fe en Jesucristo. La oración constante es el medio por el cual nos conectamos con Dios y nos permitimos ser moldeados por su Espíritu Santo. Así, como Juan, nos transformamos en instrumentos de su amor en el mundo. Al final de su vida, Juan ya no buscaba la gloria ni el poder, sino que su vida reflejaba completamente el amor de Cristo. La madurez espiritual que alcanzó lo llevó a convertirse en uno de los pilares de la iglesia primitiva, predicando la importancia del amor y la unidad en Cristo. Su vida nos inspira a perseverar en el proceso de maduración espiritual, sabiendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y que a través de su Espíritu podemos llegar a ser como Jesús en todo lo que hacemos. Juan, el discípulo amado, fue uno de los pocos que estuvo presente durante los momentos más oscuros y gloriosos de la vida de Jesús. Mientras que los demás discípulos huyeron por miedo, él permaneció cerca de su Maestro durante su juicio, crucifixión y muerte. Su fidelidad y valentía durante esos momentos son testimonio de la profundidad de su amor y fe en Jesús. En esos momentos, Juan no solo fue testigo de los sufrimientos de Jesús,
sino también de la culminación del plan divino para la salvación de la humanidad. Imagina el dolor y la angustia que Juan experimentó al ver a su amigo y Salvador siendo injustamente condenado y colgado en la cruz. Sin embargo, a pesar del sufrimiento y la oscuridad que rodeaba ese momento, Juan no perdió la fe. Estaba allí, al pie de la cruz, viendo a Jesús dar su último aliento. Jesús en ese momento de agonía lo miró y, confiándole el cuidado de su madre, María, le mostró una última muestra de confianza y amor. Juan 19, 26, 27. La escena es profundamente conmovedora. Juan, el joven impetuoso que alguna vez buscó un lugar de honor junto a Jesús, ahora estaba allí, siendo testigo del sacrificio supremo por la humanidad. El testimonio de Juan sobre la crucifixión no es solo un relato histórico, sino una revelación espiritual. Su presencia al pie de la cruz nos recuerda que en nuestra vida cristiana debemos estar presentes en los momentos de sufrimiento, no solo en los de gozo. La fe no es solo para los días de luz, sino también para los días de oscuridad, cuando el dolor y la angustia parecen envolvernos. Juan nos enseña que estar cerca de Jesús en los momentos más difíciles es un acto de fe profundo, un compromiso que va más allá de las circunstancias. Además, Juan no solo estuvo presente en la crucifixión, sino que también fue testigo de la resurrección. Después de la muerte de Jesús, cuando el dolor y la desesperanza parecían haber invadido a todos los discípulos, Juan fue uno de los primeros en correr al sepulcro tras escuchar la noticia de la resurrección de Jesús. Juan 23:9. Fue él quien, al ver la tumba vacía, creyó. Este testimonio de Juan sobre la resurrección es crucial porque nos recuerda que la muerte de Jesús no fue el final, sino el principio de una nueva vida. La resurrección de Cristo es la esperanza viva de todos los cristianos, el recordatorio de que a través de la fe en Él, también nosotros seremos resucitados. El testimonio de Juan es tan relevante hoy como lo fue en aquel entonces. Al igual que Él, nosotros somos llamados a ser testigos de la obra redentora de Cristo en nuestras vidas, y al igual que Juan, estamos llamados a compartir este testimonio con los demás, proclamando que Jesús no solo murió por nuestros pecados, sino que resucitó para darnos vida eterna. La pasión, muerte y resurrección de Jesús no son solo hechos históricos, sino verdades vivas que debemos experimentar personalmente en nuestra vida diaria a través de la oración, la meditación y la obediencia a su llamado. Después de la resurrección de Jesús y el inicio de la iglesia primitiva, Juan se convirtió en una figura clave en la expansión del cristianismo. Aunque su vida estuvo marcada por el sufrimiento y la persecución, su fe en Jesús nunca flaqueó. En lugar de huir de los desafíos, Juan abrazó su rol como líder y pastor, guiando a los nuevos creyentes en la verdad del Evangelio. Fue un pilar fundamental en la fundación de la iglesia en Éfeso, donde desempeñó un papel crucial en la enseñanza de la palabra de Dios y en la consolidación de la fe cristiana. Juan, después de su exilio en la isla de Patmos, regresó a Éfeso, donde continuó predicando y escribiendo. Su influencia fue tal que su enseñanza sobre el amor de Dios, la divinidad de Cristo y la necesidad de vivir conforme a la voluntad de Dios llegó a ser crucial para la iglesia primitiva. A pesar de ser un hombre mayor, su celo por la verdad nunca disminuyó. A través de sus cartas y enseñanzas, instruyó a los cristianos sobre la importancia de mantenerse firmes en la fe, a pesar de las falsas enseñanzas y las herejías que comenzaban a surgir, como el gnosticismo, que negaba la verdadera humanidad de Jesús. Como pastor en Éfeso, Juan se dedicó a enseñar a la nueva generación de cristianos sobre la importancia de la comunión con Dios, la oración y el amor mutuo. Al igual que los apóstoles en el tiempo de Jesús, Juan no solo predicaba con palabras, sino que vivía su fe en acción. Su vida era un reflejo del amor incondicional que Dios nos ha mostrado, y enseñaba a sus seguidores a amar a Dios y a sus prójimos de manera auténtica. En sus epístolas, hace énfasis en que, si no amamos a nuestros hermanos, no hemos conocido verdaderamente a Dios. 1 Juan 4:20. Para Juan, el amor era la clave de la verdadera fe cristiana.
Su testimonio como líder espiritual en Éfeso también nos muestra la importancia de la perseverancia en la fe. Aunque enfrentó muchas dificultades, Juan nunca abandonó su llamado. Su vida nos enseña que la fe verdadera no se rinde ante la adversidad. Así como él perseveró en la predicación del Evangelio, nosotros también somos llamados a mantener nuestra fe firme, incluso cuando los desafíos y las pruebas nos amenazan. La oración constante, la meditación en la palabra y el servicio a los demás son los medios que Dios nos ha dado para perseverar en nuestra vida cristiana. Hoy, el legado de Juan sigue vivo en sus escritos y en las enseñanzas que dejó para la Iglesia. A través de su vida, podemos ver un modelo de cómo ser fieles seguidores de Jesús, incluso cuando las dificultades surgen. Su historia nos desafía a vivir una vida de amor, humildad y servicio, y a ser firmes en nuestra fe, sabiendo que, como Él, podemos impactar a generaciones futuras con la verdad de Jesucristo. Juan, más que cualquier otro discípulo, entendió profundamente que la esencia misma del cristianismo es el amor. En sus escritos, especialmente en sus epístolas, resalta que Dios es amor, 1 Juan 4:8. Esta declaración no es solo una característica de Dios, sino que es la base de toda su teología. Juan veía el amor no solo como una virtud o un mandamiento, sino como el corazón mismo de la fe cristiana. Para él, el amor era la manifestación más clara de la presencia de Dios en el mundo. En sus escritos, nos invita a vivir de acuerdo con este amor, que no es un amor superficial, sino un amor sacrificial, un amor que transforma nuestras vidas y nos lleva a vivir de manera diferente. En la carta de 1 Juan 4:7-21, Juan hace una invitación clara a amar como Dios nos ama. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. 1 Juan 4:7. Este amor no se limita solo a un sentimiento, sino que es un acto de voluntad, de acción. Es el amor que se ve reflejado en la vida de Jesús, quien dio su vida por nosotros, un amor que no busca recompensa ni reconocimiento, sino que se da de manera incondicional. Juan nos recuerda que este amor es la verdadera evidencia de nuestra relación con Dios. Si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestros hermanos, Juan nos desafía a cuestionar esa afirmación. El amor es la prueba de nuestra fe, de nuestra conexión con el Creador. A través de su vida y enseñanzas, Juan nos muestra que vivir en el amor de Dios no es solo un mandato, sino una respuesta natural a lo que hemos recibido de Él. Es un amor que se extiende a todos, incluso a aquellos que nos hacen daño. Como Jesús amó a sus enemigos, nosotros también estamos llamados a amar de manera radical. Esta teología centrada en el amor tiene implicaciones profundas en nuestra vida cotidiana. Nos desafía a ser diferentes, a ser luz en un mundo que a menudo se ve consumido por el odio, la división y la indiferencia. El amor, según Juan, es también la manera en que podemos conocer a Dios verdaderamente. En 1 Juan 4:19 leemos: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Este amor no es algo que podemos generar por nuestra propia fuerza, sino que es un regalo que Dios nos da. Es el Espíritu Santo quien derrama ese amor en nuestros corazones, y cuando lo recibimos, se convierte en la motivación para todo lo que hacemos. Vivir en este amor significa vivir como Jesús vivió, buscando siempre el bienestar de los demás, poniéndolos antes que nosotros mismos, y estando dispuestos a sacrificar algo de nosotros por el bien de los otros. La teología del amor que Juan nos presenta también nos recuerda que la salvación que Dios nos ofrece no es solo para nuestra vida personal, sino para que, a través de nosotros, otros también experimenten ese amor. Es un llamado a ser canales de amor, paz y reconciliación en el mundo. Como seguidores de Cristo, nuestra vida debe ser un reflejo del amor de Dios en todo lo que hacemos, ya sea en nuestras relaciones familiares, laborales o con aquellos que no conocemos. Debemos ser portadores de ese amor que todo lo cubre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. Así, la teología centrada en el amor no solo define la naturaleza de Dios, sino que también marca la manera en que debemos vivir como cristianos.
Juan nos enseña que el amor no es algo que solo entendemos intelectualmente, sino algo que experimentamos profundamente en nuestras vidas y que debe ser visible para los demás. El amor de Dios es el fundamento de nuestra fe, la fuerza que nos sostiene y nos impulsa a vivir de manera fiel a su llamado. A medida que Juan avanzaba en edad, su vida se convertía cada vez más en un testimonio de lo que significa vivir una fe auténtica. En sus últimos años, Juan repetía una y otra vez: «Hijitos, amaos unos a otros». 1 Juan 4:21. Este era el legado que quería dejar, el amor como la base de la vida cristiana, como la clave para vivir una vida que refleje verdaderamente a Jesús. Aunque ya estaba lejos de la agitación de su juventud, su mensaje seguía siendo poderoso y relevante. A lo largo de su vida, y especialmente en sus últimos años, Juan se convirtió en un pilar de la iglesia primitiva, transmitiendo a las nuevas generaciones la importancia de vivir en el amor de Cristo. Juan fue testigo de los grandes cambios que ocurrieron en la iglesia primitiva, y aunque pasó por muchas dificultades, como el exilio en la isla de Patmos, nunca dejó de predicar el Evangelio. A través de sus escritos y su ejemplo, Juan enseñó que la vida cristiana no se trata solo de doctrinas o enseñanzas, sino de vivir en una relación personal y transformadora con Jesús. A lo largo de su vida, nos mostró que el Evangelio no es solo una serie de eventos históricos, sino una invitación a vivir con Jesús en lo más profundo de nuestro ser. Para Juan, seguir a Jesús era un camino de amor, obediencia y testimonio. Y este mensaje siguió siendo su guía hasta el final de sus días. El legado de Juan no solo se encuentra en sus escritos, sino en la manera en que vivió su vida. A través de su amor, su paciencia y su fidelidad a Jesús, dejó una huella en los corazones de los creyentes de su tiempo y sigue impactando a la iglesia hoy. Al final de su vida, Juan era conocido no solo como el apóstol amado, sino como el apóstol del amor, un hombre que había entendido que la verdadera esencia del cristianismo es vivir como Cristo vivió. Juan no solo enseñaba sobre el amor, sino que lo vivió, y esa es la invitación que nos hace hoy. Vivir una vida de amor, que refleje la presencia de Jesús en nuestro corazón. Al mirar el legado de Juan, podemos ver que su vida fue una constante prueba de que la fe, cuando es vivida con sinceridad, tiene el poder de transformar no solo nuestra vida, sino la de los demás. La iglesia primitiva fue edificada sobre estos principios de amor y servicio, principios que Juan transmitió incansablemente a aquellos que le rodeaban. Su vida nos reta a vivir una fe que sea visible, tangible y que se traduzca en acciones concretas de amor hacia los demás. Este es el verdadero testimonio que Juan nos deja. Una vida que habla no solo con palabras, sino con hechos, reflejando la luz de Cristo en todo lo que hacemos. El legado eterno de Juan sigue vivo hoy, no solo en sus escritos, sino en el impacto de su vida y su mensaje. En cada página de su Evangelio y en cada carta que escribió, encontramos una invitación a vivir el amor de Dios de una manera tangible. Nos desafía a vivir como Él vivió, amando a Dios y a los demás, y buscando ser transformados cada día más por el Espíritu Santo. Así, el legado de Juan no solo nos recuerda su testimonio, sino que nos llama a vivir una vida que refleje el amor eterno de Dios, un amor que nunca se apaga, que siempre permanece. Este legado no es solo para aquellos que vivieron en los tiempos de Juan, sino para cada uno de nosotros. Hoy, al final de nuestros días, al igual que Juan, queremos ser conocidos no solo por nuestras obras o logros, sino por el amor que hemos mostrado a los demás, un amor que solo puede provenir de Dios. Juan nos muestra que el amor es lo que trasciende el tiempo, lo que permanece para siempre. Y así concluye la historia de Juan, el único apóstol que no abandonó a Jesús en la cruz. ¿Qué te ha impactado más de su vida y testimonio? ¿Cómo aplicas su ejemplo de fidelidad y amor en tu día a día? Déjanos tu comentario abajo y comparte con nosotros tu experiencia. No olvides suscribirte a Vida en Oración y activar las notificaciones para que no te pierdas más contenido transformador como este. Tu apoyo es fundamental para seguir creciendo juntos en fe.
Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo video.